En cierta ocasión, tiempo después de que Amber nos haya entregado el planeador, ella nos advierte, necesitamos una licencia de vuelo para planear formalmente en Mondstadt, algo que no sabíamos que se requería. Ella nos explica que para obtener esa licencia debemos pasar un examen bajo su supervisión y nos da una guía para estudiar. セピロス騎士団の飛行指南。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行士なんて、とにかくアンバーのところに行こう。Con la guía en mano nos presentamos en el lugar donde se llevará a cabo la primera prueba. Al encontrarnos con Amber le comentamos que el manual de vuelo está escrito de una forma bastante especial, como si fuera un cuento. Ante la confusión, Amber nos pide el libro, pues resulta que en realidad sí es un cuento. Amber se confundió de libro al salir de casa y no trajo el manual de vuelo. Pero a su parecer ese libro fue lo que realmente le motivó a querer volar cuando era una niña. Regresando al examen, esperamos completarlo con éxito. La primera prueba es bastante sencilla, pues tenemos bastante práctica con el planeador. La segunda prueba es en la ciudad, comenzando justo en la catedral y terminando encima de la sede de los Caballeros de Favonius. Ahora sí, sigamos con la última prueba. Mientras realizamos la última prueba, el caballero Otto nos interrumpe. Exige que bajemos y le mostremos la licencia de vuelo. Como no la tenemos, incluso empezaría a arrestarnos. Amber aparece justo a tiempo para intervenir. Explica que ella estaba supervisando el examen y que Otto ha malinterpretado la situación. Él manifiesta que no tenía malas intenciones, solo estaba haciendo su trabajo. Otto menciona que nos confundió como un cómplice de un criminal apodado Ave Rapaz, llamado así porque siempre utiliza un planeador para escapar. Robó un artefacto valioso que estaba siendo usado como cebo para atraparlo, aunque aún podemos seguirle el rastro, ya que el artefacto fue imbuido con magia elemental. Nos informan que Ave Rapaz fue visto por última vez en Agua Clara, así que nos dirigimos allí junto con Amber. En el camino encontramos pistas y también a un hombre llamado Farra. Es un comerciante que estaba siendo atacado por Illichurls. Según su testimonio, observó a alguien caer en el campamento de los Illichurls, lo que los enfureció y lo persiguieron tanto a él como al sujeto extraño. Seguramente se trataba de Ave Rapaz. Al seguir el rastro, somos emboscados por hombres de Ave Rapaz. Los incapacitamos fácilmente y entramos al escondite del criminal. Durante la persecución, Amber decide modificar el examen para que usemos bombas y otros recursos para abrir camino entre los enemigos. Finalmente encontramos a Ave Rapaz en un callejón sin salida, con un cañón preparado para huir. Él nos desafía a que nos vayamos, pero Amber no se rinde y, confiando en que haya una corriente de viento debajo, salta al cañón. Y justo estando a punto de caer, una corriente de aire nos impulsa para llegar arriba otra vez. El ladrón, sorprendido, intenta escapar, pero Amber lo detiene de manera decisiva. Después de capturar a Ave Rapaz, lo llevamos con los Caballeros de Favonius para que sea juzgado. Más tarde volvemos a la catedral, donde Amber nos entrega oficialmente la licencia de vuelo. Además, tiene muchas ganas de competir con nosotros para el próximo campeonato de vuelo, pues espera que seamos un oponente digno.
alguien que pueda competir contra ella. 飛行規則は守るんだよ。免許停止なんてダメだからね。アンバーに言われても説得力がないよな。